Buenas tardes, les doy la bienvenida a todos los asistentes a la conferencia La enseñanza del lenguaje y el aprendizaje de la comunicación, que es la actividad de inauguración del año académico del programa de Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos de la Universidad Andrés Bello, que es un programa profesionalizante y acreditado por 2 años según la Comisión Nacional de Acreditación. En el quehacer académico de este programa de posgrado existe una preocupación constante por el diálogo y el fomento del conocimiento, línea de acción que está inserta en el plan de vinculación con el medio de nuestro programa y que enfatiza la importancia de mantener a toda la comunidad que nos rodea en contacto con las problemáticas y los avances en torno a las áreas de desarrollo de este programa. Hoy nos reúne una preocupación en torno a aquellos aspectos que se estructuran como sello de nuestro programa, como es la didáctica en torno a la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y por supuesto, la constante reflexión crítica respecto a la práctica docente. Un gran tema al que nos invita un destacadísimo expositor que ya se ha transformado en un profesor visitante y parte de la familia de nuestro programa, el doctor Carlos Lomas, de quien mencionaré solo algunos aspectos de sus logros académicos. El profesor Carlos Lomas García es doctor en Filología Hispánica y catedrático de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto número 1 de Educación Secundaria de Gijón, asesor de formación del profesorado en este centro de profesorado de Gijón desde 1989 a 2010. Fue director de la revista Signos entre 1990 y 1997 y acaba de culminar su actividad como codirector de textos de didáctica de la lengua y la literatura. Como formador, ha participado en diversos congresos, cursos, jornadas en distintos países, por supuesto en España, Portugal, Brasil, México, Guatemala, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador. Sus ensayos e investigaciones se dirigen a indagar sobre las teorías y las prácticas de la educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria, sobre los lenguajes de los mensajes de la comunicación de masas, especialmente de la publicidad, y sus efectos en nuestras sociedades, y sobre los vínculos entre los usos del lenguaje, diferencia sexual, transmisión escolar y cultural de los géneros y sobre la memoria literaria de la escuela. Formador del profesorado en temas de lenguaje y género en España y en diferentes países latinoamericanos. Ha publicado diversos ensayos de naturaleza lingüística y pedagógica y es autor de seguro de muchos textos que muchos de los acá presentes ya han podido leer. Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, Eres una vez en la escuela, El otoño del patriarcado, Luces y sombras de la igualdad entre mujeres y hombres, el espectáculo del deseo, el poder de las palabras, las máscaras de la educación y el poder del lenguaje. Ha coordinado edición de volúmenes colectivos como el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, textos literarios y contextos escolares, la educación lingüística entre la realidad y el deseo, fundamentos para una enseñanza comunicativa del lenguaje, entre otros. El doctor Lomas, en esta oportunidad, analizará los cambios acaecidos en los últimos años en la enseñanza del lenguaje al hilo de la influencia de los enfoques comunicativos y socioculturales de la educación lingüística, que ponen el énfasis no solo en la adquisición escolar de un cierto conocimiento gramatical de la lengua, sino también y sobre todo en las habilidades del uso del lenguaje y en el aprendizaje de la competencia comunicativa de las personas. Oralidad, lectura, escritura, literatura, tecnologías digitales de la información y ética de la comunicación serán algunos de los aspectos que serán objetos de estudio en esta sesión. En pos de una comunicación efectiva, les recuerdo que nuestros micrófonos estarán silenciados, por lo que los invitamos a registrar sus preguntas y comentarios en el chat durante toda la sesión, pues los abordaremos al final de la jornada. Con mucho agrado, entonces, los dejo con la conferencia de inauguración de nuestro año académico con el doctor Carlos Lomas, la enseñanza del lenguaje y el aprendizaje de la comunicación. Nuestra más cordial bienvenida, querido profesor. Le dejamos el micrófono para que usted pueda saludar e iniciar su conferencia. Buenos días en las comunidades latinoamericanas, buenas tardes ya en España. Es para mí de nuevo un inmenso placer dirigirme a ustedes gracias a la invitación de la que he sido objeto una vez más por mi colega y amiga Marcela Guajardo, por la Universidad Andrés Bello y por el Magíster
en comprensión lectora y producción de textos. Tendremos la oportunidad de reflexionar sobre algunos aspectos que ya ha adelantado la profesora Guajardo y al final de la exposición, pues a través de los comentarios, preguntas, dudas y opiniones que hayan llegado al chat, pues la profesora Marcela Guajardo hará una síntesis y formulará aquellas observaciones interrogantes que le parezcan oportunas para hacer un poquito más fluida la sesión. Como decía la profesora Marcela Guajardo, el objetivo de esta sesión es reflexionar sobre los cambios acaecidos en las teorías y en las prácticas de la educación lingüística y literaria en las últimas décadas, especialmente a partir de finales del siglo pasado, de la década de los 60, de los 90 del siglo pasado, en la que el auge de los enfoques comunicativos y socioculturales de la enseñanza del lenguaje y de la literatura nos invitaron a reflexionar sobre la oportunidad de seguir defendiendo una concepción tradicional de la enseñanza de la lengua que equivalía a enseñanza de la gramática y, por tanto, quizá de abrir nuestras teorías y nuestras prácticas a la hora de enseñar lenguaje y literatura a otras formas de entender la educación lingüística y literaria que entendieran que enseñar lenguaje no es enseñar solo un cierto saber sobre la lengua, sino también y sobre todo enseñar un saber hacer cosas con las palabras. Un saber hablar, un saber escuchar, un saber entender lo que se lee, un saber leer, un saber escribir. Y de un tiempo a esta parte también saber lo que se ve, especialmente a través del diluvio de información que nos ofrece Internet, a través de todo tipo de contenidos referidos a los medios masivos de comunicación, a aplicaciones informáticas de muy diferente naturaleza y a las denominadas redes sociales. Por tanto, voy a intentar exponer algunas claves para entender ese tránsito entre un enfoque gramatical de la enseñanza de la lengua y un enfoque comunicativo y sociocultural de la enseñanza del lenguaje y la literatura, para ver en qué consiste, qué dificultades tiene, qué justificación pedagógica lo avala y para plantear en qué medida pues, realmente las cosas han cambiado o no, o si han cambiado, si lo han hecho de forma suficiente, en el contexto de las prácticas de la enseñanza del lenguaje y la literatura. Para ello voy a apoyarme en un PowerPoint que espero que les haga un poquito más agradable la sesión. Y en ese sentido, comenzaré por hacer algunas reflexiones, digamos que elementales con respecto al sentido y al significado de la educación escolar. Por ejemplo, plantear cómo que las instituciones escolares, desde sus orígenes, tienen encomendada la tarea y el deber de fomentar el acceso a la lectura, a la escritura, al cálculo y al conocimiento del entorno geográfico y social, a la alfabetización, por tanto, lectoescritura, matemática y sociocultural de la infancia y de la adolescencia, al menos en la educación básica. Y esa ha sido, ayer y hoy, quizás siempre tenga que ser, la tarea alfabetizadora de la escuela. Y en este sentido, habría que plantearse que las instituciones escolares, por tanto, tienen encomendada la labor de fomentar la adquisición del capital cultural de las personas, es decir, de una serie de habilidades, de conocimientos, de actitudes y de valores que son los que otorgan un determinado estatus cultural en nuestra sociedad. Influencia de los enfoques comunicativos y socioculturales de la educación lingüística, que ponen el énfasis no solo en la adquisición escolar de un cierto conocimiento gramatical de la lengua, sino también y sobre todo en las habilidades del uso del lenguaje y en el aprendizaje de la competencia comunicativa de las personas. Oralidad, lectura, escritura, literatura, tecnologías digitales de la información y ética de la comunicación serán algunos de los aspectos que serán objetos de estudio en esta sesión. En pos de una comunicación efectiva, les recuerdo que nuestros micrófonos estarán silenciados, por lo que los invitamos a registrar sus preguntas y comentarios en el chat durante toda la sesión, pues los abordaremos al final de la jornada. Con mucho agrado, entonces, los dejo con la conferencia de inauguración de nuestro año académico con el doctor Carlos Lomas, la enseñanza del lenguaje y el aprendizaje de la comunicación. Nuestra más cordial bienvenida, querido profesor. Le dejamos el micrófono para que usted pueda saludar e iniciar su conferencia. Buenos días en las comunidades latinoamericanas, buenas tardes ya en España. Es para mí de nuevo un inmenso placer dirigirme a ustedes gracias a la invitación de la que he sido objeto una vez más por mi colega y amiga Marcela Guajardo
por la Universidad Andrés Bello y por el Magíster en comprensión lectora y producción de textos. Tendremos la oportunidad de reflexionar sobre algunos aspectos que ya ha adelantado la profesora Guajardo y al final de la exposición, pues a través de los comentarios, preguntas, dudas y opiniones que hayan llegado al chat, pues la profesora Marcela Guajardo hará una síntesis y formulará aquellas observaciones interrogantes que le parezcan oportunas para hacer un poquito más fluida la sesión. Como decía la profesora Marcela Guajardo, el objetivo de esta sesión es reflexionar sobre los cambios acaecidos en las teorías y en las prácticas de la educación lingüística y literaria en las últimas décadas, especialmente a partir de finales del siglo pasado, de la década de los 90 del siglo pasado, en la que el auge de los enfoques comunicativos y socioculturales de la enseñanza del lenguaje y de la literatura nos invitaron a reflexionar sobre la oportunidad de seguir defendiendo una concepción tradicional de la enseñanza de la lengua que equivalía a enseñanza de la gramática y, por tanto, quizá de abrir nuestras teorías y nuestras prácticas a la hora de enseñar lenguaje y literatura a otras formas de entender la educación lingüística y literaria que entendieran que enseñar lenguaje no es enseñar solo un cierto saber sobre la lengua, sino también y sobre todo enseñar un saber hacer cosas con las palabras, un saber hablar, un saber escuchar, un saber entender lo que se lee, un saber leer, un saber escribir, y de un tiempo a esta parte también saber lo que se ve, especialmente a través del diluvio de información que nos ofrece Internet, a través de todo tipo de contenidos referidos a los medios masivos de comunicación, a aplicaciones informáticas de muy diferente naturaleza y a las denominadas redes sociales. Por tanto, voy a intentar exponer algunas claves para entender ese tránsito entre un enfoque gramatical de la enseñanza de la lengua y un enfoque comunicativo y sociocultural de la enseñanza del lenguaje y la literatura, para ver en qué consiste, qué dificultades tiene, qué justificación pedagógica lo avala y para plantear en qué medida pues, realmente las cosas han cambiado o no, o si han cambiado, si lo han hecho de forma suficiente, en el contexto de las prácticas de la enseñanza del lenguaje y la literatura. Para ello voy a apoyarme en un PowerPoint que espero que les haga un poquito más agradable la sesión. Y en ese sentido, comenzaré por hacer algunas reflexiones, digamos que elementales con respecto al sentido y al significado de la educación escolar. Por ejemplo, plantear cómo que las instituciones escolares, desde sus orígenes, tienen encomendada la tarea y el deber de fomentar el acceso a la lectura, a la escritura, al cálculo y al conocimiento del entorno geográfico y social, a la alfabetización, por tanto, lectoescritura, matemática y sociocultural de la infancia y de la adolescencia, al menos en la educación básica. Y esa ha sido, ayer y hoy, quizás siempre tenga que ser, la tarea alfabetizadora de la escuela. Y en este sentido, habría que plantearse que las instituciones escolares, por tanto, tienen encomendada la labor de fomentar la adquisición del capital cultural de las personas, es decir, de una serie de habilidades, de conocimientos, de actitudes y de valores que son los que otorgan un determinado estatus cultural en nuestra sociedad. Bien, un momentito porque voy a intentar mover unas ventanas de ustedes que me impiden, ver el PowerPoint con claridad. Aquí está, creo que sí. No, ya. No, ya no. Bueno, tengo un problema porque no puedo leer con claridad la totalidad del PowerPoint, pero bueno. Eh, a ver si de esta manera. Profesor, ponga las cámaras arriba, yo creo. Sí, En no, el el, problema que hay es en que la- salen cámaras laterales en la parte derecha del PowerPoint y yo no sé exactamente cómo se puede eliminar esas Arriba cámaras. donde dice vista, profe. A ver, permítame, el perfil. Yo es que no veo ahora lo de vista. No puede hacerlo usted, ¿verdad? No, porque es en su pantalla. Ya.
Un momentito, a ver. Vista, sí. Orador, galería, Ujú, ocultar vista propia. ¿Cuál ahí sería? está, ahí está. ¿Dónde? En vista seleccione donde las cámaras no Sí, le molesten. sí, pero es que la vista sola tengo. Bueno, a ver un momentito. Galería, varios oradores, ocultar vista propia, ocultar participantes sin vídeo, Ahí, eso. ¿no? Porque son los participantes sin vídeo, pero los participantes son los que Ah, están. Oh, estoy en vista, galería, varios oradores, ocultar vista propia, claro, es mostrar. que necesita poner las cámaras arribita, yo creo. No, arriba están ahora, por ejemplo. Claro, no, cuando las tiene como presentación, profe. Side by side. Bueno, quizá rogar a todas las personas que nos están escuchando que desactiven la cámara, ¿eh? Y que luego, por supuesto, la puedan poner cuando crean conveniente. Bueno, en cualquier caso, lo digo porque tengo dificultades para leer el PowerPoint, ¿eh? Y bueno, pues, a ver un momentito. Ahí, no perdamos más tiempo en cualquier caso, ¿eh? Uy, ahora no me deja compartir. Nosotros lo estamos viendo, tiene que ponerlo en versión presentación, nada más, profe. Ahora sí, ¿verdad? Ujú, Bueno, perfecto, bueno. súper. Ah, ya. Y ahora ya no veo las cámaras. Qué bien, qué bien. Bueno, pues esto es lo que les quería decir, ¿no? Es decir, que la educación tiene encomendada desde siempre la labor de fomentar el acceso a la lectura y a la escritura, al cálculo y al conocimiento del entorno geográfico y social, que por tanto una de las tareas ineludibles de la escuela, quizá desde sus orígenes hasta el día de hoy, es la alfabetización lectoescritora, matemática y sociocultural de la infancia y de la adolescencia en la educación básica. Y que por tanto las instituciones escolares tienen encomendada socialmente la labor de fomentar la adquisición del capital cultural de las personas, es decir, del conjunto de las habilidades, de los bienes de la cultura, de los conocimientos, de las actitudes, que son las que otorgan un determinado estatus sociocultural a las personas en nuestras sociedades. Y en este contexto tendríamos que plantearnos lo siguiente: ¿para qué y cómo enseñamos el lenguaje en la educación obligatoria? Es decir, debemos reflexionar sobre cuál es el objetivo esencial de la enseñanza del lenguaje. Y en este contexto, como les decía antes, se trata de enseñar solo el saber lingüístico sobre la lengua tal y como ha sido acuñado por las diferentes lingüísticas, o se trata también y a la vez de enseñar a saber hacer cosas con las palabras. Y yo diría incluso, y con otros códigos expresivos, no siempre de naturaleza estrictamente lingüística. Otro interrogante que podríamos plantearnos sería si el alumnado aprende de veras las cosas que les enseñamos en las aulas, que se sobreentiende que son no solamente un conjunto de conocimientos gramaticales y literarios, sino también una serie de habilidades en el uso lingüístico y comunicativo. Y si no siempre es así, convengamos en que no siempre es así, ¿en qué aspectos convendría cambiar lo que habitualmente hacemos en las clases de lenguaje? Y quizá la respuesta a estos interrogantes debería partir de lo que se derive de la respuesta a este otro interrogante, y es: ¿qué debe saber y saber hacer un alumno o un alumno en la sociedad del siglo XXI en que vivimos para usar las palabras y otros códigos expresivos de una manera no solo correcta, sino también adecuada, coherente y eficaz en los múltiples contextos comunicativos, tanto de su vida personal como de su vida social? ¿Y por qué hablo de los saberes y de las destrezas que ha de tener el alumnado en el contexto de las sociedades del siglo XXI en que vivimos? Pues porque la extensión de la educación obligatoria a adolescentes y a jóvenes que hasta hace poco estaban excluidos del sistema escolar cambió de una manera radical la vida cotidiana en las aulas, de la enseñanza secundaria y de la enseñanza media, al compás de la influencia de los textos de la cultura de masas y del diluvio de información que ofrece hoy Internet. Todo ello ha afectado de manera innegable tanto a las formas tradicionales de acceso a la información, que generalmente eran a través del acceso al saber que la escuela difundía, y hoy sabemos que el acceso al conocimiento no es exclusivo ni prioritario
del mundo escolar, como a los contextos en los que se transmite el conocimiento cultural en cada sociedad. Hasta no hace tanto tiempo, el acceso al conocimiento cultural se producía sobre todo a través de las instituciones escolares. Hoy sabemos que el acceso al conocimiento cultural transita por otros territorios y esencialmente a través de los mensajes de la cultura de masas, de las industrias culturales y de los textos hipertextos que nos ofrece el diluvio de información de Internet en el que a menudo nos ahogamos y que tiene de un tiempo a esta parte en las redes sociales su máxima expresión. Por tanto, y en función de todo esto, podemos plantearnos qué debe saber y saber hacer el profesorado de lenguaje para enseñar a usar las palabras del siglo XXI de una manera, insisto, no solo correcta, sino también adecuada, coherente y eficaz. En las aulas sí, de la educación obligatoria básica, pero yo también diría que también de la educación media, incluso de la educación superior. Y podríamos plantearnos que lo que debe saber el profesor de lenguaje es lingüística. Y convengamos que efectivamente el profesorado de lenguaje debe saber gramática y lingüística. Ya adelantaré un interrogante sobre esta certeza. ¿Qué gramática y qué lingüística? Porque es difícil hablar de lingüística en singular. Habría que hablar de lingüísticas. En cualquier caso, pensemos en lo que nos dijo en su día Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística contemporánea, quien en su curso de Lingüística General del año 1916, hace ya más de 100 años, nos decía que la lengua, distinta del habla, es un objeto que se puede estudiar separadamente, porque mientras el lenguaje es heterogéneo, la lengua es de naturaleza homogénea. Es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del sentido y de la imagen acústica. La actividad del sujeto hablante debe estudiarse en un conjunto de disciplinas que no tienen cabida en la lingüística. Fíjense en esta última frase. Para Saussure, la lingüística no se ocupa de la actividad del sujeto hablante. Y el estudio de la actividad del sujeto hablante, es decir, de lo que las personas hacemos con las palabras, debe estudiarse en otras disciplinas ajenas a la lingüística. Él hablaba de la psicología y de otras disciplinas. ¿Cuál es el problema, por tanto? Que si lo que intentamos desde el ámbito educativo es fomentar las competencias comunicativas de nuestros estudiantes y, por tanto, favorecer la adquisición gradual de las destrezas que permiten que la actividad del sujeto hablante sea cada vez más competente, coherente y eficaz, entonces realmente la teoría estructuralista que fundó en su día Ferdinand de Saussure nos es de una utilidad relativa, porque nunca se planteó como objeto el estudio de la actividad del sujeto hablante, es decir, el estudio del habla. Decía Saussure que el objeto de la lingüística estructural que él fundó era la langue, la lengua, y que el habla, la parole, no era algo que le interesara como lingüista, porque estaba sujeto a variación y por tanto era heterogénea e imposible de aquilatar en los cánones o en el corsé de la lingüística estructural. Si nos vamos al segundo lingüista más relevante del siglo XX, Noam Chomsky, el padre de la lingüística generativa y de la gramática transformacional, veremos cómo decía que la competencia lingüística es la capacidad de un hablante oyente ideal para emitir y comprender un número indefinidamente grande de oraciones en su lengua en una comunidad de habla homogénea. La competencia lingüística es lo que caracteriza a la especie humana y, como dice Saussure, de la misma manera que los pájaros aprenden a volar porque tienen alas, la inmensa mayoría de la humanidad aprende a hablar porque tiene la facultad biológica de adquirir y desarrollar el lenguaje en un contexto de interacción social. Sin embargo, fíjense en este aspecto. Define la competencia lingüística como la capacidad de un hablante oyente ideal que actúa en una comunidad de habla homogénea. Mi pregunta es, si miramos a nuestro alrededor, si miramos en torno a lo que ocurre en las aulas, incluso fuera de las aulas, ¿tenemos a la vista hablantes oyentes ideales? ¿Y son las comunidades lingüísticas y sociales en las que vivimos comunidades de habla homogéneas? Es obvio que no trabajamos con hablantes y oyentes ideales, sino con hablantes y oyentes reales que tienen importantes variaciones en sus competencias comunicativas en función, evidentemente, de variedades de tipo social, de variedades de tipo geográfico, de estilos personales y de otros aspectos que estudia especialmente la sociolingüística. Por otra parte, las comunidades de habla no son homogéneas. En las comunidades de habla se hablan varias lenguas y cada una de esas lenguas se habla de maneras diferentes. Por tanto,
El constructo teórico de competencia lingüística de Chomsky es muy útil para la construcción de una lingüística generativa que tan importantes desarrollos tuvo en el siglo pasado tanto en el ámbito de la sintaxis como de la psicolingüística, pero nos es escasamente útil como marco teórico de naturaleza lingüística para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. Y esto lo reconoció en su día el propio Noam Chomsky. Y también un lingüista chileno, Rodolfo Lenz, hace también más de un siglo, en 1912, nos dijo: si conocer a fondo la gramática fuera condición indispensable para ser artista del lenguaje, poeta, escritor u orador, ¿por qué no son los mejores gramáticos a la vez los más grandes oradores y escritores? Con lo cual estaba poniendo de relieve que el saber gramatical por sí solo no genera una especial destreza en el uso del lenguaje o, en el caso de los grandes escritores, en el uso creativo de la lengua. No estoy menospreciando el valor de la gramática, sino subrayando que el saber gramatical en sí mismo no garantiza una conducta comunicativa competente en los diferentes contextos y situaciones de la comunicación humana. ¿Y por qué? Pues porque conviene recordar algo tan obvio, pese a lo que dijeran en su día Ferdinand de Saussure y Noam Chomsky, como que el lenguaje es un conjunto de usos comunicativos que están vinculados a la acción humana. Comunicarse es, ante todo y sobre todo, hacer cosas con las palabras, en diferentes contextos y con determinadas intenciones. Cuando emitimos el enunciado, intentamos hacer algo. Quienes nos escuchan o quienes nos leen interpretan o no esa intención y sobre esa intención elaboran una respuesta que puede ser de naturaleza lingüística o no lingüística. Y por eso, aparte de la lingüística estructural que fundara Ferdinand Saussure y de la lingüística generativa que fundara Noam Chomsky, hay otras lingüísticas, otras teorías del lenguaje, otras ciencias del lenguaje, cuyas aportaciones pueden ser útiles para el estudio del hacer de las palabras y de los efectos del decir de las personas. Hablo de la filosofía del lenguaje, de la pragmática, de la antropología lingüística, de la teoría de la enunciación, de la etnometodología y análisis de la conversación, de la sociolingüística interaccional, de la etnografía de la comunicación, de la sociología del lenguaje, de la lingüística del texto, de la retórica y de la nueva retórica, del análisis del discurso, de la psicolingüística de orientación cognitiva, de la semiótica del texto y de la cultura, de la sociología de la literatura, de la sociocrítica. Bueno, lo que intento subrayar es que no todo está dicho por la gramática tradicional o por las lingüísticas formales. Las lingüísticas del sistema lingüístico, la lingüística estructural y la lingüística generativa. Hay otras lingüísticas, hay otras teorías del lenguaje que se ocupan, en mayor o menor medida, del estudio de lo que las personas hacemos con las palabras cuando hablamos y de los efectos que tiene el uso lingüístico, sea hablado o escrito, sobre otras personas. Y evidentemente, si aspiramos a enseñar lenguaje orientando esas enseñanzas a la mejora de las destrezas comunicativas de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, tendremos que asomarnos a las aportaciones de estas disciplinas que sí tienen la voluntad de estudiar el uso lingüístico y comunicativo de las personas y, por tanto, pueden ofrecernos un marco teórico que justifique muchas de las cosas que hacemos en las aulas en esa dirección comunicativa. Por tanto, como les decía al principio de mis palabras, es posible observar en los últimos años, especialmente desde finales del siglo pasado hasta nuestros días, un tránsito entre el énfasis en la competencia gramatical como objetivo último de la enseñanza del lenguaje y el énfasis en la competencia comunicativa y sociocultural como objetivo esencial de la enseñanza de la lengua y de la literatura. Los enfoques tradicionales de la enseñanza del lenguaje ponen el énfasis en la adquisición de conocimientos de tipo gramatical y de conocimientos en torno a los hechos literarios, especialmente a los hechos significativos con respecto al canon literario de la historia de la literatura nacional de cada país. Mientras que la innovación ha venido de la mano de los enfoques comunicativos y socioculturales que ponen el énfasis en la adquisición de competencias comunicativas, no solo de un saber sobre el lenguaje, de un saber gramatical y metalingüístico, sino también de un saber hacer cosas con las palabras y, por tanto, de un saber escuchar, de un saber
hablar, de un saber leer, de un saber entender lo que se lee, de un saber escribir y de un saber interpretar textos e hipertextos de la comunicación de masas y de la era de Internet de una enorme complejidad y que no siempre son de naturaleza lingüística. Bien, podríamos plantearnos, por tanto, que si el concepto de competencia comunicativa es el concepto que resume la voluntad pedagógica de los enfoques comunicativos y socioculturales de la enseñanza del lenguaje, podríamos plantearnos qué es la competencia comunicativa. Hymes, junto con Gurpez, quizá los padres de este concepto, desde el ámbito de la etnografía de la comunicación y de la sociolingüística interaccional, definió en el año 71, en un ensayo clásico, la competencia comunicativa como un saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma. Y posteriormente, una discípula, Saville Troike, aclaró, quizá con mayor precisión si cabe, que la competencia comunicativa implica conocer no solo el código lingüístico, es decir, no solo la gramática de una lengua, que sería un poquito el objeto de estudio de las lingüísticas tradicionales y el objeto pedagógico de los enfoques tradicionales de la ciencia del lenguaje, sino también qué decir a quién y cómo decirlo de manera apropiada en cualquier situación dada. La competencia comunicativa incluye tanto el conocimiento como las expectativas respecto a quién puede o no hablar en determinados contextos, cuándo hay que hablar y cuándo hay que guardar silencio, a quién se puede hablar, cómo se puede hablar a personas con diferentes estatus y papeles, etcétera, etcétera. En pocas palabras, la competencia comunicativa implica el uso lingüístico en un contexto social determinado. Y el concepto de adecuación es aquí el elemento determinante de esta concepción lingüística y comunicativa del estudio del uso lingüístico y comunicativo de las personas. Porque frente a los enfoques tradicionales que ponían el énfasis en la corrección, con la normativa como criterio de autoridad, los enfoques comunicativos ponen el énfasis en el concepto de adecuación. Y por tanto, en que lo importante en un uso comunicativo del lenguaje no solo es la corrección lingüística, sino también y sobre todo la adecuación a los fines comunicativos, a las características del destinatario, al contexto de comunicación, etcétera, etcétera. Esa adecuación exigirá en determinados contextos formales un uso correcto del lenguaje, en una escritura académica o en una intervención en un foro público. Pero en muchos otros contextos íntimos y públicos, el criterio de corrección no es determinante y la adecuación quizá exige el uso de otros registros y estilos comunicativos. Y es que, como decía Hymes, para comunicarse no basta con conocer la gramática de la lengua. Es necesario también saber cómo utilizarla en función del contexto social. Bien, para concluir con un rasgo de humor sobre esta idea de corrección, adecuación, enfoques tradicionales en el ámbito del estudio lingüístico y en el ámbito de la enseñanza del lenguaje y enfoques comunicativos y socioculturales de la enseñanza del lenguaje y de la literatura, quiero leer con ustedes este texto de Mario Benedetti que se titula Lingüistas y que hace alusión a un encuentro de lingüistas en un congreso internacional de lingüística y afines y a lo que allí ocurrió y a la reflexión sobre lo que era una conducta comunicativa adecuada o no en ese Congreso Internacional de Lingüística. Leo con ustedes. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y sus papeles y se dirigió a la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y deconstruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¡Qué sintagma! ¡Qué polisemia! ¡Qué significante! ¡Qué diacronía! ¡Qué cetera ceterorum! ¡Qué zungespinge! ¡Qué morfema! La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: cosita linda.
La ironía del texto de Mario Benedetti es muy significativa porque, como ustedes habrán visto, utiliza, digamos, el léxico propio de la jerga lingüística, ¿eh?, a la hora de describir esa situación comunicativa, ¿eh? Admiración rayana a la glosemática y cómo posteriormente, perdón, para elogiar la belleza de esa taquígrafa, pues lo que pensaban, las diversas acuñaciones cerebrales se traducen en palabras, adquieren vigencia fónica y solo se les ocurre decirle al paso qué polisemia, qué significante, qué ironía o qué morfema. Mientras que el único que no era lingüista, el joven ordenanza, murmura en su oído a la hermosa taquígrafa cosita linda. El registro utilizado por los lingüistas para intervenir en esa situación comunicativa de admiración de la belleza de la hermosa taquígrafa, pues quizá era muy correcto, elevado, incluso pedante, pero era muy poco adecuado porque al final, la hermosa taquígrafa solo sonrió halagada y tal vez vulnerable cuando oyó en su oído las palabras del joven ordenanza que le decía cosita linda. Expresión mucho más coloquial, mucho más cercana a lo popular y mucho más adecuada a las intenciones comunicativas y a la voluntad de provocar efectos, en este caso en la destinataria del mensaje. Bien. Y es que, lo dijo Ferdinand Saussure, el lenguaje es una cosa demasiado importante como para dejársela en exclusiva a los lingüistas. Bien, vamos a analizar con un poquito más de precisión el concepto de competencia comunicativa. Ya hemos visto las definiciones que algunos de sus fundadores daban de este concepto, las definiciones de Himes y posteriormente de Muriel Saville-Troic, que eran bastante claras en cuanto a qué entienden por competencia comunicativa. No obstante, podríamos decir, de una manera quizá más cercana al mundo de la educación, que la competencia comunicativa incluye un conjunto de saberes, de habilidades, de actitudes y de valores que nos permiten usar el lenguaje de una manera apropiada, de una manera adecuada, en los diferentes contextos y situaciones de la comunicación humana, desde un contexto formal hasta un contexto informal, desde una situación íntima hasta una situación pública. Y por tanto, la capacidad de las personas de hacer un uso apropiado del lenguaje en múltiples contextos y situaciones de la comunicación humana es lo que define a las personas que son competentes desde un punto de vista comunicativo. Las personas que solo son capaces de hacer un uso apropiado en un contexto íntimo o familiar, en un contexto coloquial, pero tienen dificultades para expresarse de manera adecuada en contextos más formales y públicos de comunicación, tienen, digamos, dificultades en su dominio de su competencia comunicativa. Y por el contrario, las personas que solo saben comportarse comunicativamente en un registro formal, en un registro culto, en contextos públicos, en contextos académicos, pero luego en el ámbito coloquial y familiar, pues se sienten incapaces de mostrarse comunicativos y persuasivos, también tienen algún tipo de dificultad en su dominio de la competencia comunicativa. Bueno, la competencia comunicativa incluye saberes, destrezas y actitudes de muy diferente naturaleza. La competencia comunicativa incluye, como es natural, una competencia lingüística o gramatical de partida, esa competencia lingüística de la que nos hablaba Chomsky, esa capacidad biológica de adquirir y desarrollar el lenguaje. Y luego también quizá un cierto conocimiento del código de la lengua, un cierto conocimiento formal de la gramática. Y evidentemente, sin esa competencia lingüística o gramatical de inicio, es muy difícil acceder a la competencia comunicativa. Es muy difícil que uno sea competente en el uso de una lengua si no domina la gramática de esa lengua, que puede ser una gramática innata o una gramática escolar o académica, una gramática más formal y normativa. Pero incluye también otro tipo de competencias, por ejemplo, la competencia sociolingüística o sociocultural, que es la capacidad que tienen las personas de adecuarse al contexto comunicativo. Esa capacidad es la que asegura un uso apropiado de la lengua en los diferentes contextos de la comunicación humana y la que hace que el uso lingüístico y comunicativo de las personas sea un uso adecuado, apropiado. El concepto esencial aquí no es el concepto de corrección, como en el caso de la competencia gramatical, sino el concepto de adecuación.
También incluye una competencia textual o discursiva, que hace referencia a la capacidad de las personas para producir y comprender diferentes tipos de texto con coherencia y con cohesión. Conceptos los de coherencia y cohesión que vienen en buena medida de la lingüística del texto y que son muy esenciales en el ámbito de los enfoques comunicativos y socioculturales de la enseñanza de la lengua. Con frecuencia, cuando corregimos un texto escrito por un alumno o por una alumna nos fijamos en si es correcto o incorrecto, si respeta o no la normativa y cuántas faltas de ortografía tiene, pero no pensamos en si es adecuado al lector de ese texto y si es un texto dotado de coherencia y de cohesión, y no solo de corrección gramatical y ortográfica. Luego tendríamos la competencia estratégica, estudiada, por cierto, por los antiguos retóricos, por Cicerón, Aristóteles, Quintiliano, que hace alusión a las habilidades de un orador, y por decir también de un escritor o de cualquier persona que usa las palabras, para ser eficaz en la comunicación y para regular el intercambio comunicativo. En ese sentido, por ejemplo, pues un orador pues tiene que ser capaz de ser eficaz en la transmisión del mensaje, captando la benevolencia del auditorio, e intentando alternar el momento, digamos, de mayor densidad teórica con algún momento anecdótico, con algún rasgo de humor, y debe también tener una cierta capacidad para regular la interacción, al menos en una intervención presencial. Porque si detecta, pongo por ejemplo, que el auditorio se está aburriendo o que hay una cierta incomodidad entre un sector de quienes lo escuchan, pues tiene que intentar regular eso, quizá interrumpiendo la transmisión literal y ordenar el discurso y planteando algún tipo de preguntas o invitando a la gente a que se manifieste para deshacer ese malentendido o ese entuerto comunicativo. También, y como parte de la competencia textual y discursiva, tendríamos otras dos competencias. La competencia literaria, especialmente relevante en el ámbito de la enseñanza escolar del lenguaje, que hace referencia a un conjunto de conocimientos, de hábitos lectores y de actitudes que favorecen la lectura, la escritura y el disfrute, en última instancia, de los textos literarios o de intención literaria. Y finalmente, y como con el cambio del siglo hemos asistido no solamente a la confirmación de la influencia de los medios de comunicación de masa, sino a la aparición de un entorno digital que ha cambiado absolutamente los hábitos comunicativos de las personas y que genera una omnisciencia comunicativa de la que nadie escapa, pues tendríamos que hablar de una competencia mediática y, por tanto, de un conjunto de conocimientos, de habilidades y de actitudes que hacen posible el análisis y la interpretación crítica de los textos de la comunicación de masas, de los textos de la televisión, de los textos de la publicidad, de los textos del cine, de los textos de la prensa escrita, pero también de los hipertextos de Internet, de los textos que nos ofrecen las diferentes webs, los diferentes blogs, las aplicaciones informáticas y las redes sociales. Bien, el conjunto de estas 6 subcompetencias nos ayudarían a entender las habilidades, los saberes, los conocimientos y las actitudes que debe dominar una persona para ser competente en el uso comunicativo. Bien, sigamos con interrogantes para ir avanzando en la sesión. Una vez dicho esto, y yendo de la teoría a la práctica, ¿saben hablar nuestros alumnos y nuestras alumnas? Podríamos preguntarnos cómo hablan, por qué hablan como hablan, cómo desea la escuela que hablen, que quizá no es como hablan. Podríamos plantearnos si se habla de verdad en las clases de lenguaje, o las clases de lenguaje empiezan con un profesor o una profesora que entra en el salón de clase y dice: silencio, por favor, empieza la clase de lengua. Tremenda paradoja. ¿Y qué significa hablar bien? ¿Quién determina lo que es un uso legítimo o ilegítimo de la lengua cuando hablamos? ¿Esa determinación es de naturaleza lingüística o sociopolítica? ¿Qué significa hablar bien?, nos preguntaba el sociólogo francés Pierre Bourdieu. ¿Cuáles son los modelos legítimos de habla en nuestras sociedades? ¿En qué medida los profesores y profesoras de lengua también somos víctimas de prejuicios lingüísticos sobre usos ilegítimos del lenguaje, sobre usos minoritarios, sobre usos coloquiales, sobre usos de los sectores más vulnerables de la sociedad, sobre el habla de nuestros estudiantes? Sin duda, una de las tareas que tiene encomendada la escuela es favorecer el acceso a los usos formales de la lengua hablada, pero no a partir del menosprecio y de la crítica injustificada de otros usos del habla que forman parte de los hábitos comunicativos de las personas y que caracterizan la identidad cultural de las familias, de las comunidades, de los alumnos y de las alumnas, que son usos tan legítimos
como los usos más formales y dotados de prestigio social en nuestras sociedades. Otro interrogante, ¿saben leer y escribir? ¿Y entienden lo que leen y escriben? Podríamos preguntarnos qué tipo de textos y hipertextos leen y escriben, que quizá no son los textos que a nosotros nos gustaría que leyeran. Interrogámonos sobre las características que tienen los textos y hipertextos que leen y escriben nuestros estudiantes. ¿Y en qué contextos leen y escriben? ¿En el contexto escolar o en otros formatos y contextos como, por ejemplo, los derivados de las aplicaciones informáticas, de las webs y de las redes sociales? Por tanto, leen y escriben solo textos susceptibles de ser impresos y textos de origen manuscrito, o leen y escriben también y sobre todo textos digitales, textos que escriben en el celular, en la computadora y que se difunden a través de los canales que abre Internet y de las aplicaciones informáticas de diferente naturaleza y de las redes sociales, y que actúan como un elemento determinante de las formas de expresión de adolescentes y jóvenes en nuestras sociedades. ¿Entienden lo que leen? Y finalmente, si es tan importante leer y escribir en la escuela, como dijimos al comienzo de esta exposición, ya que es una de las tareas esenciales de la escuela de ayer y hoy, favorecer el acceso a la lectura y la escritura, si eso es así, ¿las tareas de la lectura y escritura son tareas exclusivas de la clase de lenguaje? ¿O hay que leer y escribir en otras clases, en otras materias, en otras disciplinas? Bueno, podríamos plantearnos qué es leer, ¿no? Y leer es la interacción entre un lector, un texto y un contexto. Cuando leemos, incorporamos los conocimientos que ya tenemos, es decir, lo que somos y lo que sabemos sobre el mundo. El texto incluye, en su textura íntima, la intención del autor o autora de ese texto, el contenido de lo que dice y la forma en que se ordena el mensaje, la forma en que se estructura la cohesión y la coherencia de lo dicho. El contexto de la lectura incluye sin duda las condiciones de lectura. Podemos estar viajando, estar en la intimidad del hogar, estamos leyendo mientras paseamos, y otra serie de variables como las estrictamente individuales, qué intención tenemos cuando leemos un texto, qué tipo de interés tenemos por ese texto y por tanto en qué medida se inscribe o no en el horizonte de expectativas que tenemos como lectores, como también las condiciones escolares y sociales de lectura. En cualquier caso, conviene recordar con Michel Petit que leer sirve quizá ante todo para elaborar sentido, para dar forma a la propia experiencia, o a su parte de sombra, o a su verdad interior secreta, para crear un margen de maniobra, ser un poco más sujeto de su historia, para abrir un camino hacia territorios de la fantasía sin los cuales no hay pensamiento ni hay creatividad. Y en esta misma dirección, Graciela Montes nos dice que leer es construir sentido, porque construir sentido es lo que nos hace humanos, o sea, rebeldes, aunque muchas veces infructuosa, esa apasionada persecución del sentido en nuestro sol, lo que de veras nos da calor y nos ilumina. Y por eso, las actividades orientadas a fomentar la comprensión lectora, orientadas a identificar entre ideas principales y secundarias de un texto, a distinguir entre información y opinión, entre datos e ideas, entre hechos y argumentos, el conocimiento del vocabulario y de la estructura textual del texto del que se trate, la identificación de la intención del autor, del tipo de texto del que se trata y del contexto de ese texto, son esenciales en todas las materias del currículo, no son las clases de lenguaje. Fíjense que el éxito escolar en matemáticas exige el dominio de las formas del decir de las matemáticas. El éxito escolar en biología o en ciencias naturales exige como condición previa el dominio de las formas del discurso científico. Por tanto, la comprensión lectora de los diferentes tipos de discurso asociados a las diferentes materias del currículo escolar es esencial si queremos fomentar un aprendizaje significativo y funcional y favorecer el éxito escolar
del alumnado con el que trabajamos. Bien, hemos hablado de oralidad, hemos hablado de lectura y de escritura. ¿Y qué pasa con la literatura? ¿Qué hacer con la literatura en la escuela? ¿Cómo educar en el aprecio y en el disfrute de la lectura literaria si vivimos en una sociedad sometida a la fascinación de otras ficciones y de otros relatos que inundan la ventana electrónica del televisor y el diluvio de información que nos ofrece Internet y en el que a menudo nos ahogamos? Pues bien, este es un tema que merecería una exposición aparte por su complejidad, pero diré un par de cosas al respecto. Lo que tenemos que empezar a entender es el aula como una comunidad lectora o literaria. Es decir, es necesario que los alumnos y las alumnas entiendan el aula como una comunidad letrada, que vive la experiencia de leer y de escribir literatura, insisto, la experiencia no solo de leer, sino también de escribir literatura, no solo como una tarea escolar, sino sobre todo como una actividad comunicativa, haciendo que se sientan integrantes de una comunidad literaria que intercambia y comparte significados. Y no es tarea fácil porque lamentablemente la mayoría del alumnado, por su tradición escolar, solo ve en la literatura una materia, una asignatura vinculada a su rendimiento académico. Algo que hay que probar y no algo que necesariamente hay que disfrutar. También es muy importante distinguir entre el canon literario dictado por la historia de la literatura y por la crítica literaria y por el mundo editorial y el canon escolar que debería estar elaborado por quienes enseñamos literatura. Y con ello lo que conviene decir es que en la selección de los textos literarios no solo hay que tener en cuenta el canon literario establecido por la tradición literaria, sobre todo por las historias sagradas de la literatura de cada país, sino también un canon escolar que tenga en cuenta las características y el horizonte de expectativas del lector y de la lectora escolar. Tenga en cuenta cuáles son sus hábitos culturales y comunicativos, qué tipo de lecturas y escrituras, a menudo en línea, hacen adolescentes y jóvenes, y que tenga en cuenta en última instancia la innegable e inevitable fascinación de esas otras ficciones y de esos otros relatos que inundan la ventana del televisor y las pantallas de Internet. Y con eso entramos ya en la parte final de mi exposición, en la reflexión específica sobre qué significa enseñar lenguaje en el contexto de las sociedades digitales en las que vivimos, de esa aldea global en la que nos movemos gracias a una conectividad continua e interminable a través de diversos dispositivos digitales que nos permiten acceder a un caudal infinito de conocimientos y de información con pulsar un botón en el celular o en la computadora. Pues bien, vivimos un tiempo en el que toca educar en una sociedad en red, en la que conviven en el tiempo y en el espacio la cultura impresa tradicional, básicamente la cultura de los libros, la cultura audiovisual, básicamente la cultura de los medios de masas como la televisión, la publicidad y el cine, y una sociedad en red que nos ofrece una conexión continua, infinita y eterna a través de diversos dispositivos digitales. Todo eso sitúa a la escuela actual en un contexto de incertidumbres y de desasosiego. Y entre otras cosas porque, como dije antes, hoy ya no podemos afirmar como antaño que la falta de conocimientos tenga su origen en la ausencia de información. Hasta hace poco, una persona no tenía conocimientos porque no había accedido a una información cultural relevante. La escuela ofrecía, entre otras instituciones, esa información relevante sobre el mundo y, por tanto, quienes, por la razón que fueran, no tenían una escolarización continua y exitosa, pues generalmente mostraban una falta de conocimiento significativa que revelaba una también significativa ausencia de información esencial sobre el mundo en que vivimos. Pero hoy en día no es así. Hoy la ausencia de conocimientos tiene que ver a menudo con ese diluvio de información que nos ofrece Internet y que casi nunca es objeto de selección, de lectura crítica y de evaluación entre quienes navegamos por los océanos digitales.
Hoy el acceso a la información es indiscriminado, es casi infinito y está al alcance de casi todo el mundo. Sin embargo, subrayamos que ese acceso continuo a la información que aparece de manera promiscua e indiscriminada a través de buscadores, pongo por ejemplo, como Google, no garantiza la adquisición de conocimientos. Y antes, al contrario, la ausencia de conocimientos tiene que ver con una absoluta, con un tremendo diluvio de información que nos ahoga. Si no somos capaces de seleccionar esa información, de evaluarla de manera crítica y de utilizarla con finalidades de aprendizaje. Por tanto, hoy en educación no es solo necesario, como antaño, saber cosas. Es también esencial saber dónde están esas cosas, cómo obtenerlas y cómo seleccionarlas, así como cómo aprenderlas de una manera crítica, significativa y funcional. Hoy no basta con poner una computadora sobre el pupitre con conectividad a Internet. Por tanto, hace falta enseñar dónde están las cosas que queremos aprender, cómo podemos acceder a ellas y, por tanto, cómo obtenerlas, cómo podemos seleccionar entre el de información aquello que es pertinente y verosímil frente a aquello que es secundario y falso, y cómo debemos aprender de manera crítica, significativa y funcional. Y es que la alfabetización del siglo XXI exige la enseñanza de los saberes, de las destrezas y de las actitudes que permiten no solo el intercambio oral y escrito, como en el caso de la alfabetización tradicional de la escuela del siglo XVIII, XIX y XX, sino también la selección del conocimiento y la lectura crítica de los mensajes que aparecen en los medios de comunicación de masas y en los hipertextos de la cultura digital. Buscadores, en Internet, en redes sociales, en aplicaciones informáticas de muy diferente naturaleza. Como nos decía en su momento Emilia Ferreiro, el gran desafío consiste en aceptar los innegables beneficios que las nuevas tecnologías de escritura y de la comunicación, explorar sus potencialidades educativas, ponerse al frente en la medida posible en lugar de jugar a retaguardia defensiva. No tiene ningún sentido, según Emilia Ferreiro, adoptar actitudes apocalípticas ante el diluvio de información que nos ofrecen las tecnologías digitales. Antes de esconder como el avestruz la cabeza aferrándonos a las viejas certezas de antaño, quizá va siendo hora de plantearnos qué hacer en este entorno comunicativo que abre la cultura digital en las sociedades del siglo XXI en las que vivimos. Y es que se trata de vivir con Internet, pero no en Internet. Como dice el filósofo español Emilio Lledó, los dedos infantiles y adolescentes tienen que tocar, pero no solo los teclados de la computadora o los teclados del celular. Tienen que tocar las cosas, pasar páginas, garabatear renglones, pensar y soñar con las palabras, oír a los maestros, hablar y mirar, jugar y leer, crear, dudar y eso en principio ante la exclusiva pantalla de la vida. Quiero concluir ya mis palabras también con una ironía en clave de humor de la mano de un youtuber y escritor argentino, Hernán Castiari. Hernán Castiari dice que gracias a la conectividad continua que nos ofrecen dispositivos digitales como el celular, se han perdido las historias que han dado sentido a la literatura tradicional y a la literatura clásica. Él dice que todas las intrigas, todos los secretos y todos los destiempos de la literatura fracasarían en la era de la telefonía móvil y del Wi-Fi. Es decir, en su opinión, el hecho de estar continuamente conectados y de tener la posibilidad de acceder a la información de una manera inmediata, hace que muchos de los argumentos y de las tramas de la literatura clásica e incluso de la literatura tradicional y de la literatura popular, pues ya no tengan sentido y no sean creíbles. Vamos a ver cómo reflexiona irónicamente Hernán Castiari sobre este aspecto. Y no lo hace desde una posición apocalíptica, sino irónica. No olvidemos que él es un youtuber y que utiliza las redes sociales
y las aplicaciones informáticas mejor que nadie. No hace mucho le contaba a mi hija, tengo una hija que tiene 11 años, pero cuando tenía 6 o 7 todavía le contaba cuentos infantiles. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel. Y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que se lo contaba con la voz muy seria para que se asustara un poco, mi hija en vez de asustarse me dijo que lo llamen al papá por el celular. Y yo pensé entonces, recién entonces, por primera vez, que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica. Y descubrí también qué espantosa resultaría la literatura, la clásica, si el teléfono móvil hubiera existido siempre. Pensemos, por ejemplo, en cualquier historia clásica, la que se les ocurra. Blancanieves, Caperucita, Pinocho, El viejo y el mar, Macbeth, la familia de Pascual Duarte, cualquiera. Y pongamos un teléfono móvil en el bolsillo del protagonista. ¿Funciona la trama? ¿Funciona la trama ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No importa qué historia hayamos elegido. La trama no funciona un carajo en ninguna. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises regrese del combate. Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria nunca. Con un telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba, por lo menos algún mensaje de texto, aunque sea spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de Movistar. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para ahí. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no llegó por la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonía móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo. La historia más romántica, la más romántica por excelencia. Pensemos en Romeo y Julieta. Esa historia basa toda su tensión dramática final en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio. El enamorado la cree muerta y se mata. Y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Perdón el spoiler. Ahora, si Julieta hubiera tenido teléfono móvil, le habría escrito un mensajito de texto a Romeo en el capítulo 6. No me hago la muerta. No estoy muerta, no te preocupes, no hagas boludeces. Peso. Nos vemos en verbo. Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. Todas esas películas donde el chico corre como loco por la ciudad al aeropuerto. Nunca hay taxis. Para que ella no suba al avión, ahora se solucionan con un WhatsApp. Y me pregunto muy en serio, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión? ¿Que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le enviaremos un mensaje de texto lastimoso desde el sofá mientras juega Racing con Independiente. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la incertidumbre, al borde de la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos
de todos nuestros secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, venía a buscarnos que unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. No hace mucho. Bien, no entiendan al pie de la letra la ironía demoledora de Hernán Castiari, cuando afirma que existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonía. Lo que subrayan las palabras de Hernán Castiari es el cambio radical en los hábitos comunicativos de las personas y cómo las formas de relación tradicionales han dado paso a otros hábitos comunicativos y a otras maneras de vincularse derivados de la influencia de los dispositivos digitales y de esa continua ubicuidad comunicativa que aseguran. Basta con que reflexionemos cada una de las personas que estamos hoy aquí sobre cómo era nuestra vida hace apenas, en fin, 25 años y cómo es ahora, y veremos cómo la presencia de plataformas digitales, de aplicaciones informáticas de mensajería, de redes sociales, de todo tipo de ofertas digitales de televisión, pues han cambiado radicalmente nuestras maneras de acceder al conocimiento y de disfrutar el ocio. Y en ese sentido, pues hoy efectivamente algunas de las tramas de la literatura popular y de la literatura clásica son difícilmente entendibles porque las formas de vida y los hábitos de relación son otros. Podrá gustarnos más o menos, nos gusta más de lo que reconocemos, siempre tenemos una cierta tendencia al discurso apocalíptico, pero es el mundo que nos ha tocado vivir y se trata de insertarse en ese mundo de la manera más inteligente, crítica y creativa posible. En última instancia somos lenguaje, como decía Octavio Paz. Estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra única realidad, o al menos el único testimonio de nuestra realidad. No hay pensamiento sin lenguaje ni tampoco objeto de conocimiento, porque no podemos escapar del lenguaje. Y esto era así antes, es así hoy, y espero que siga siendo así durante mucho tiempo. Finalmente, conviene también pensar sobre un aspecto esencial, que no quisiera que por referirme a él en última instancia ustedes olvidaran. Y es que no basta con fomentar las competencias comunicativas y por tanto las habilidades en el uso lingüístico y comunicativo de nuestros estudiantes cuando hablan, cuando escuchan, cuando leen, cuando escriben o cuando navegan por los océanos digitales. Es importante también fomentar la construcción escolar de una ética democrática de la comunicación que ponga las palabras al servicio de la libertad, de la equidad, de la convivencia armoniosa entre las personas, del ejercicio del pensamiento crítico y de la búsqueda de la verdad frente a tanta falsedad y frente a tantas falsas noticias como las que nos rodean a todas horas. Por tanto, la enseñanza del lenguaje desde una perspectiva comunicativa y crítica no debe limitarse solo a la mejora de las destrezas comunicativas del alumnado, desvinculándola, esa mejora, de la adquisición escolar de una ética democrática de la comunicación que fomente el uso equitativo de las palabras y ponga el uso de esas palabras al servicio de los valores de la democracia, de la libertad, de la justicia, de la convivencia entre las personas, del ejercicio del pensamiento crítico y de la crítica, por tanto, a las múltiples estrategias de bulos, de falsedades y de mentiras que nos acechan de un tiempo a esta parte. Y no es fácil. La educación habita, lo sabemos hace tiempo, entre el deseo y la realidad, entre lo que deseamos y lo que tenemos, entre lo que podría hacerse y lo que en realidad puede hacerse, entre lo ideal y lo posible, entre el querer y el poder. Nunca ha sido fácil la tarea de educar. No lo era antaño, no lo es hoy. Como muestra esta viñeta humorística, enseñar lenguaje hoy es algo como esto que nos muestra el ilustrador español Forges. Un señor detrás de una computadora, un funcionario, pregunta a una señora con aspecto cansado, ¿profesión? Y ella responde, animadora, educadora, actriz, maestra, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente,
lingüista, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticuladora y paseante. Y el señor dice, todo eso no cabe en la computadora. Y dice, pues ponga profesora de español, que es lo mismo. Nada más, muchísimas gracias por su amabilidad, por su atención, y a partir de este momento estoy disponible para comentar cuantos comentarios o preguntas quieran hacerme. Gracias. Profesor, como siempre, muy agradecida de todo lo que usted nos transmite en esta cápsula concentrada de sus palabras y sus saberes. Muy, muy agradecido. Y queremos ahondar y detenernos en algunos aspectos, profe. Voy a partir por los del chat, después voy a ir a algunos detallitos en los que yo quisiera detenerme. Yo lo escucho y ya visualizo los temas que vienen, profe. Siempre de una conversación salen mil más. Desde acá, Mauricio Vilca le comenta que me parece que la escuela sigue con la idea de estandarizar una sola forma de usar la lengua, no solo en su forma escrita, sino también en la oral, sin considerar las distintas variables socioculturales de la región. ¿Es correcta la apreciación que él tiene, profe? ¿Usted la comparte? Sí, sí, la comparto. Estoy de acuerdo con Mauricio. Hay una tendencia normativa a establecer que solo es posible, que solo hay un uso legítimo, que la escuela solo debe enseñar un tipo de uso del lenguaje y es aquel que se ajusta a los denominados usos legítimos de la lengua, que tienen que ver con los usos de las clases medias ilustradas, de un determinado segmento de la población y que tienen además detrás el aval lingüístico de la normativa establecida por las academias de la lengua y por diferentes instituciones académicas. Y por tanto hay una cierta tendencia a obsesionarse con estandarizar ese uso como el uso no solo obligatorio, sino único y excluyente entre los posibles usos escolares de la lengua. Y aquí conviene subrayar un aspecto. Es decir, hay que intentar conseguir el equilibrio entre la consideración de que efectivamente el uso formal de la lengua, el uso que se ajusta a esos usos legítimos de la lengua, estandarizados y ajenos a determinadas variantes geográficos o sociales de la lengua, es un uso que socialmente es funcional y, por tanto, en la medida en que socialmente es funcional, la escuela debe enseñarlo y fomentarlo porque puede favorecer la emancipación de muchas personas, permitiéndoles el acceso a contextos culturales que están vedados en principio por su origen sociocultural y que gracias a la adquisición de esta competencia en el uso oral y escrito de la lengua pudiera acceder con el respeto, y no solamente el respeto, el aprecio de la diversidad lingüística en nuestras sociedades y la diversidad lingüística de nuestros estudiantes. Esto significa que considerar que socialmente el uso estándar del lenguaje, tanto oral como escrito, tiene beneficios sociales de distinción, como dice Bourdieu, y eso nos guste o no es así, y no podemos sustraer al ejercicio de ese uso a nuestros alumnos que tienen derecho a acceder a ese registro lingüístico, pero a la vez no podemos caer en la consideración de que el resto de los usos lingüísticos orales y escritos son ilegítimos, son vulgares, no tienen valor y deben ser menospreciados y expulsados de la vida en las aulas. Porque en última instancia somos lo que hablamos y hacemos al decir y somos lo que nos dicen y nos hacen al decirnos cosas con las palabras. ¿Y eso qué significa? Que decir a un alumno que el uso que hace del lenguaje cuando habla, pongo por ejemplo, es ilegítimo, no tiene valor, es decirle que no vale nada, que su familia no tiene ningún valor, que procede de una comunidad y de un entorno social despreciable. No, no. Tenemos que ser enormemente, no solamente respetuosos, sino personas que aprecien esa diversidad lingüística como parte de la riqueza de la diversidad lingüística de nuestras sociedades, con, evidentemente, la consideración, especialmente a partir de la enseñanza media, de que el acceso a determinados registros estandarizados de la lengua, cuando se habla o se escribe, pueden fomentar el acceso a contextos culturales que tradicionalmente están vedados a las personas, pero que gracias a un manejo competente en ese uso estandarizado de la lengua, pues pueden acceder. Quiero decir con ello que no es de más ser capaz de escribir correctamente un ensayo, que no está de más ser capaz de hacer una exposición oral con coherencia y con cohesión y ajustada a cierta riqueza léxica
y a cierta corrección lingüística, porque son contextos comunicativos que también existen en nuestras sociedades. Pero eso debe ser compatible con el aprecio de la diversidad lingüística y con otros usos quizá no estandarizados de la lengua que forman parte de los intercambios lingüísticos de las personas que tienen derecho a hablar como son y por tanto como hablan. Mm. Eso se relaciona con dos temas que usted tocó, profe, creo yo, con el tema de lingüística que nos ejemplificó con Benedetti, ¿no? De la competencia comunicativa, la adecuación, el saber, la competencia sociolingüística a la larga, Sí, sí, y sí, también con la idea de esta ética democrática de la comunicación, ¿verdad? claro. Sí, sí, tiene que ver. La ironía de Benedetti en ese texto maravilloso titulado Lingüistas es la de Mm, ridiculizar a una serie de lingüistas que ante la belleza de una hermosa taquígrafa, pues solo se les ocurre decir qué sintagma, qué fonema, eh, y bueno, y expresarse de una manera absolutamente sectaria e inadecuada e inapropiada al contexto de comunicación. Si lo que querían es ser eficaces en el intercambio comunicativo, evidentemente, como dice el texto de Benedetti, la hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta ante aquella selva de fonemas. Sin embargo, solo se vio sonreír halagada y tal vez vulnerable cuando una ordenanza le dice cosita linda. Claro, más allá de una lectura de género que también admite el texto y no la escondo, lo que es evidente es que la única persona competente desde el punto de vista comunicativo en ese congreso de lingüística internacional y afines fue la ordenanza. Fue el único que supo qué decir a quién, cuándo y cómo decirlo, mientras que el resto de las personas no supieron decir nada porque lo que dijeron fue inapropiado, aunque fuera muy correcto y aunque utilizaran mm, un uso oculto de la lengua, ¿no? Como se sobreentiende, como el uso que tiene que ver con la jerga del mundo de la lingüística. Entonces, efectivamente, tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de ser capaces de hacer un uso u otro de la lengua en función del contexto de comunicación, de las intenciones comunicativas, de las características de las personas a las que hablas o escribes. No es lo mismo escribir en un periódico que escribir en una revista especializada. ¿Eh? claro, No es lo claro. mismo escribir un poema de amor que una receta de cocina. Es decir, en función de todo eso se sobreentiende que hay Mm. unas habilidades comunicativas que nos hacen comportarnos comunicativamente de una manera diferente. Lo importante es que tengamos cuantos más registros mejor y cuanta más capacidad de adecuarnos a las diferentes situaciones de comunicación mejor. A un contexto íntimo y amoroso, a un contexto familiar, a un contexto del barrio o de la comunidad en la que vivimos, a un contexto académico, a un contexto público. Y si es un contexto público, por ejemplo, porque es un programa de televisión, pues no es lo mismo que sea un programa de televisión de gran audiencia que un programa de televisión que solo ve una minoría de gente culta, ¿no? Entonces, bueno, en función Mm. de todo esto, tenemos que ser capaces de hacer un uso coherente con los destinatarios que van a escucharnos o a leernos y, por tanto, adecuado. Bueno, eso marca también, profesor, una sala de clases específica en la que haya un docente que estimule el uso de la lengua y no Sin duda. solamente el saber teórico de la lengua, ¿verdad? Que es un Claro. poquitito lo que moviliza el hacer cosas con las palabras. Claro, en última instancia es lo que yo decía antes, el chiste del humorista catalán Peric, ¿no? La profesora de lengua que entra en el aula y dice silencio, empieza la clase de lengua. Nada más ajeno a a una clase de lenguaje que el silencio. Claro que hay momentos en los que quizá se exige silencio si están escribiendo, pongo por ejemplo, o hay momentos que exigen casi el discurso expositivo del profesor a costa del silencio de los alumnos, pero hay que generar contextos de interacción oral y escrita que permitan hacer cosas con las palabras, no solo al profesor o a la profesora, sino también a los estudiantes. En este mismo tema, un poquitito para que pueda sintetizarlo, Olga Rojas desde Colombia, no, bueno, además de agradecer sus aportes a la pedagogía y la enseñanza del lenguaje, le pregunta si el estudio del lenguaje por competencias promovería una escuela más vinculada con una vida local y regional y en qué medida la escuela que abriga su tiempo y lugar favorece la enseñanza y el aprendizaje de un lenguaje vivo, que es un poquitito la idea que usted está recalcando en este Sí, momento, profe. estoy de acuerdo con Olga, que además es una muy buena amiga colombiana, a la que saludo, por tanto, de manera pública a través de este conversatorio. Y estoy de acuerdo con lo que sé que ella piensa y con lo que yo pienso, que efectivamente
un enfoque comunicativo y sociocultural vincula las prácticas de enseñanza a los contextos de las comunidades de aprendizaje, que no son solo las comunidades escolares, son también las comunidades socioculturales en las que se insertan. No tiene sentido una enseñanza homogénea que eluda el vínculo entre la sociedad y la escuela. Y por tanto, en ese sentido, un enfoque de la enseñanza de esta manera tiene que tener en cuenta de manera determinante el contexto cultural en el que se escribe y las determinaciones de carácter sociocultural que la escuela tiene en este contexto y quizá no en otro, ¿no? Y eso significa tener en cuenta el tipo de prácticas lingüísticas, de prácticas sociales de la lengua que tienen lugar en esa comunidad, tener en cuenta las culturas propias de esas comunidades en la selección de los contenidos, favoreciendo un conocimiento y una reflexión específica sobre el entorno inmediato. Y ese equilibrio entre la atención al entorno y una vocación más casi planetaria es lo que da sentido a la escuela. No tiene sentido limitarse solo al contexto inmediato en el que se escribe la escuela, porque eso generaría quizá una condena a la segregación de las comunidades en las que se inserta, pero tampoco tiene sentido que la escuela hable del mundo en general y no tenga en cuenta el mundo en particular en que se inserta, ¿no? Y por tanto, las prácticas sociales de la lengua que tienen lugar en un contexto cultural concreto, las diferentes lenguas o variedades de la lengua que se hablan en una comunidad de habla en la que la escuela se inscribe, tienen que estar absolutamente insertadas en el currículo de las enseñanzas de esa escuela, que debe ser enormemente sensible a las culturas de las comunidades. Así es, profesor. Karen Santos lo saluda desde Cartagena también y, bueno, nos pide si podemos compartir la teoría. Dejamos en el chat un artículo breve del doctor Carlos Lomas en torno a tradición e innovación en la enseñanza del lenguaje. Creo que lo dije bien, profe. Y bueno, además, el profe, quizás es momento de que usted nos comparta su gran novedad en sus redes, profesor, de lo que ya nos va a empezar a compartir, ¿o no? Sí, ya sé por dónde va. Bueno, ante todo, he de decirle a Karen que la tengo una envidia tremenda porque hablar desde Cartagena de Indias es un lujo y un privilegio, ¿no? Yo amo la ciudad en la que vivo, pero conozco Cartagena y eso es el paraíso, ¿no? Y por tanto, pues permítame expresarle esa envidia. Y efectivamente, como dice la profesora Marcela Fajardo, pues me parece que el primero de los comentarios que se pueden encontrar en el chat es un texto en PDF de un artículo que en buena medida insiste y desarrolla las cosas en las que hemos venido conversando, de manera que cualquiera de ustedes, si va ahora mismo o en algún momento de la conversación al principio del chat, verán que hay un archivo que compartió la profesora Guajardo, que pueden descargarse en el escritorio de su computadora, porque es un texto que, bueno, que yo creo que esencialmente insiste en los conceptos y en las ideas en las que hemos estado trabajando, ¿no? Lo Y acabo de poner también, profesor, para que la gente no tenga que ah, buscarlo, lo acabo pues, de poner en el chat. perfecto, lo estoy viendo, sí. El último Mm. comentario que aparece en el chat en este momento, acaba de compartirlo la profesora Guajardo, es ese texto que les estoy compartiendo y que es, por cierto, lo último que he escrito. Por lo tanto, es un texto bastante actualizado, no es un texto que tenga 20 años, ¿no? Y además es un intento de evaluar qué ha pasado con los enfoques comunicativos y socioculturales, en qué medida realmente los cambios teóricos se han traducido en cambios reales en la vida en las aulas. Y a lo que se refiere la profesora Marcela Guajardo, me parece, es a que hoy he compartido en mi muro de Facebook, al que pueden asomarse, el enlace a la revista Signos. La revista Signos fue una revista que se publicó en España en, en la década de los 90, que editó 22 números, está mal que yo lo diga, pero primorosamente editados. Es una revista hermosa a la vista, tanto es así Mm. que había mucha gente que me decía, profe, es tan hermosa que no parece una revista de educación, como si las revistas de educación estuvieran condenadas a ser feas, ¿no? Bueno, y aunque es una revista, Signos, Teoría y Práctica de la Educación, que trató temas muy diferentes del mundo educativo, les puedo asegurar que por mi culpa el 60 al 70% de los contenidos tenían que ver con la enseñanza del lenguaje. Entonces, les animo a que efectivamente vayan a mi muro de Facebook y con toda libertad
guarden en su computadora la dirección de enlace de la revista, porque pueden leer de manera gratuita y descargarse de manera gratuita todos y cada uno de los artículos que les interesen o todos y cada uno de los números completos que les interesen. Lo he compartido hoy, como la profesora Guajardo lo sabía, se lo comparte. Y con toda esta excursión discursiva que he hecho sobre otras cosas, creo haber olvidado la pregunta de Karen, que era... No, no, es que no había Ah, una pregunta ah, específica. Sí ah, quiero destacar una pregunta de Elisabetta que la voy a mencionar, profe, pero yo creo que esta pregunta no va a tener respuesta en estos breves segundos, porque nos dice desde esta perspectiva del uso del lenguaje, ¿qué de la gramática y cómo deberíamos enseñarla en las aulas para que los estudiantes encuentren un sentido y justamente un uso a estos saberes? Mira, pero bueno, sí, efectivamente es una pregunta oportuna y es una pregunta cuya respuesta, para ser rigurosa y completa, exigiría mucho tiempo. Solo dos ideas. La primera de ellas es que el enfoque comunicativo y sociocultural no destierra la gramática de las aulas, no menosprecia el valor de la enseñanza gramatical, sino que pone la enseñanza gramatical al servicio de la mejora de competencias comunicativas. Y por tanto, los saberes gramaticales en el ámbito escolar solo tienen sentido en la medida en que favorecen la mejora de competencias comunicativas. Los saberes gramaticales en sí mismos solo tienen sentido para los gramáticos. Los saberes gramaticales, en la medida en que son palancas o catapultas que favorecen un uso más competente del lenguaje, tienen sentido en las aulas. Y, por ejemplo, pues efectivamente la gramática y la normativa gramatical tienen sentido, porque evidentemente si hablamos de la relevancia cultural de un uso correcto de la lengua en diferentes contextos y situaciones de la comunicación humana, se sobreentiende que tiene que haber un cierto conocimiento ortográfico, un cierto conocimiento morfológico, un cierto conocimiento sintáctico, porque ese conocimiento es el que permite luego la construcción de enunciados orales escritos que son correctos desde el punto de vista ortográfico, morfológico, sintáctico. Y luego, efectivamente, pues lo que pasa es que el asunto es que la gramática no solo es la gramática formal de la lengua tal y como la hemos entendido, fonética, fonología, morfología y sintaxis, no, y léxico, por tanto, entrando ya en el territorio de la semántica, sino que la gramática tiene mucho que ver también con la consideración del uso lingüístico en contexto. Y por tanto, ahí hay otros elementos, pues desde las presuposiciones a las implicaturas, pongo por ejemplo, que también deben ser objeto de reflexión gramatical. Por tanto, tiene sentido la enseñanza gramatical dentro de las enseñanzas comunicativas del lenguaje, pero en la medida en que esos saberes gramaticales favorecen la mejora del uso lingüístico de las personas. Y por tanto, muchas veces a lo mejor no es tanto hoy toca explicar tal concepto gramatical, sino que cuando vemos que hay un malentendido comunicativo o un uso incorrecto e inadecuado, es el momento de parar y de reflexionar sobre por qué razón aquello es incorrecto e inadecuado. Y va un poco por ahí. Mm. Así es. Mire, desde Venezuela, profe, le dejan una síntesis interesante. Nos dicen que, en definitiva, es necesario redefinir la tarea de la escuela, el liceo y la universidad, en tanto que se hace necesario redimensionar la función social de la lengua, contextualizar la enseñanza de la norma lingüística al entorno inmediato de los y las estudiantes. Claro. Contextualizar la enseñanza de la norma lingüística y, por tanto, otorgar sentido y significado a los saberes gramaticales, que no tienen, insisto, sentido por sí mismos, salvo para los gramáticos, sino que son especialmente relevantes cuando comprobamos que el conocimiento gramatical favorece la adquisición de un uso correcto, coherente, adecuado y eficaz de la lengua, ¿no? En los contextos, sobre todo, más formales y públicos del intercambio lingüístico, por supuesto. Pero efectivamente lo dice esta persona desde Venezuela, ¿no? Contextualizar significa volver a pensar sobre el sentido de las enseñanzas del lenguaje y, por tanto, sobre la conveniencia de poner el énfasis en las prácticas sociales de la lengua y no tanto en los conocimientos más formales que estudia la lingüística tradicional. Conocimientos que el profesor y la profesora debe dominar. Cuanta más lingüística o cuantas más lingüística sepamos, mejor. No sobra ese tipo de saber en el bagaje del profesorado de lenguaje, pero teniendo muy en cuenta que la función del profesor o profesora de lengua en la enseñanza básica y media no es enseñar lingüística aplicada ni formar a futuros filólogos, sino
fomentar la adquisición de competencias comunicativas con una perspectiva ética. Y en ese sentido, el conocimiento gramatical es una ayuda más, dentro de la consideración de que la competencia comunicativa requiere como condición indispensable de competencias de tipo gramatical, pero no es nada sin la apropiación de competencias sociolingüísticas, textuales, estratégicas, literarias y mediáticas, como vimos en el cuadro que les compartí hace unos minutos. Exacto, quizá una de las dificultades que tenemos los docentes es que nosotros tendemos a replicar en nuestra manera de enseñar la forma en que nos educaron a nosotros. Y Sin eso duda. está lejos, muy alejado de lo que es lo que usted nos plantea ahora. Entonces, Claro. y tenemos un segundo problema en que nos piden que enseñemos de una manera distinta y nos dicen teóricamente cómo hacerlo, pero tampoco lo hemos vivenciado. Entonces estamos llenos de cuestionamientos, quizá, profe. Las dos cosas son ciertas y muy oportuno que lo subrayes, Marcela, porque efectivamente tenemos una cierta tendencia, no sé si natural, pero Mm, evidente, a enseñar lo que nos han enseñado y cómo nos lo han enseñado, a así replicar, es. como dices, las formas de enseñar y los contenidos de enseñanza que forman parte de nuestra memoria escolar. Y por otra parte, muchas veces pues hay una cierta disociación, un cierto desequilibrio y un abismo entre lo que constituye la formación inicial de las personas que no forman el lenguaje, que van luego a enseñar el lenguaje, y la práctica Mm, de la enseñanza del lenguaje. En mi caso, por ejemplo, y en el caso de tanta gente en España, nosotros nos formamos en las lingüísticas formales y, por tanto, en el paradigma estructuralista que viene de Saussure, en el paradigma generativo que venía de Chomsky. Ambos paradigmas son tremendamente limitados mm, para enseñar el lenguaje desde una perspectiva comunicativa, porque si el propio Saussure dice que el uso de las palabras, el habla, no es objeto del estudio de la lingüística, si el propio Chomsky dice que construye una teoría lingüística absolutamente inmanente, pero alejada de las mm. comunidades de habla y de los hablantes y oyentes reales, pues es evidente que el capital cultural que nos ofrecen estas lingüísticas es bastante limitado, salvo para enseñar sintaxis o para enseñar gramática tradicional, ¿no? Y por tanto, en la medida en que no fuimos objeto de enseñanzas en otros paradigmas lingüísticos con un enfoque más discursivo, con un enfoque más textual, con un enfoque más pragmático, pues hemos tenido que ir aprendiendo estas cosas ya posteriormente a costa de nuestro tiempo libre o de procesos de formación continua, ¿no? Y por tanto, lo que es importante es que haya la mayor adecuación posible entre la formación inicial de quienes aspiran a enseñar lenguaje y las prácticas que se presupone que deben ser objeto de enseñanza y aprendizaje en las aulas, ¿no? Siempre va a haber un salto entre la teoría y la práctica. Siempre, por mucha voluntad de adecuación que haya en la formación teórica, cuando llega a la realidad de tener que entrar en el aula y trabajar con un contexto que uno no conocía previamente, siempre hay un salto, ¿no? Lo que es importante es que el salto de ese abismo entre teorías sobre la enseñanza del lenguaje y enseñanza del lenguaje sea lo más corto posible. Ahí está también el aporte que nosotros intentamos dar desde nuestro magíster en comprensión lectora y producción de textos, de ir haciendo esa transición entre cómo nos formamos en nuestra formación inicial docente y hacia dónde tenemos que transitar, entendiendo siempre, profe, que somos la historia de los paradigmas contingentes, o Claro, sea, claro, ahora no podemos juzgar lo anterior, sino que responde a momentos distintos y sin duda, probablemente en unos años más esto también será un momento pasajero. es posible. Eh, en ese tránsito, usted siempre nos da unos aportes maravillosos, profesor. Dejé mi correo en el chat por cualquier cosa. El profesor, el doctor Lomas también lo compartió el propio en su presentación. Profesor, siempre usted nos deslumbra con sus palabras y hoy día nos invitó a descubrir qué debe saber y saber hacer un estudiante con las palabras, de manera correcta, adecuada, coherente y eficaz, reflexionando siempre acerca del fomento de una ética democrática de la comunicación. Usted nos brinda una tremenda oportunidad de descubrir que el saber gramatical en sí mismo no asegura una competencia comunicativa eficaz. Por lo tanto, debemos identificar como docentes qué debemos hacer para lograr que nuestros estudiantes alcancen esa ansiada competencia comunicativa. Esto es, el uso lingüístico en un contexto social determinado. Cómo aprender de manera significativa, de manera crítica. Debemos quedarnos entonces con que leer es construir un sentido.
Y esa construcción del sentido es lo que nos hace humanos, o sea, rebeldes, como nos dijo usted ahí en una cita textual. Formar esa rebeldía y no una subordinación. Esa sería una tremenda misión nuestra como docentes. Formar entonces un aula como una comunidad letrada, que vive la experiencia de leer y escribir viviendo con Internet y no en Internet. Cambio de preposiciones que cambia totalmente, modifica el sentido de ese texto. Pues, recuperando las palabras de Octavio Paz, estamos hechos de palabras, somos lenguajes y no podemos escapar del lenguaje. ¿Cómo no estar agradecido de estas palabras, profesor? Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros desde la distancia y lo invito a que usted pueda despedirse también de la audiencia. Gracias, Marcela. Como siempre, tiene usted una capacidad para resumir mis palabras tremenda y solo con escuchar su intervención en estos últimos minutos ya lo esencial está subrayado de manera absolutamente impecable. No, únicamente agradecer a la gente que ha asistido a esta videoconferencia, el tiempo que nos ha dedicado. Sé de su interés por renovar las prácticas de la enseñanza del lenguaje y de la literatura, por reflexionar sobre lo que hacen como docentes de lenguaje y en ese sentido, pues animarles a que sigan en esa tarea. Es muy importante saber que en educación no todo depende de la escuela, en educación no todo depende del acierto del profesor o de la profesora de turno. ¿eh? Las instituciones escolares se inscriben en contextos culturales más amplios y muchas veces las hipotecas con las que acuden tantos y tantos estudiantes a la escuela hacen difícil el aprendizaje escolar de competencias comunicativas. Por tanto, les invito a que no se desanimen, a que sean conscientes de la influencia, si no exclusiva, sí notable de esos contextos, a que se comprometan con la educación y con la labor emancipadora de la educación, en esa tarea de formar personas rebeldes y críticas que imaginen el mundo de otras maneras y que contribuyan a que nuestras sociedades sean más equitativas, justas y democráticas, y que en ese sentido, pues que sepan que aunque no todo está lamentablemente en nuestras manos, hay cosas que sí están en nuestras manos y que podemos de nuestra parte poner todo lo que sea necesario para que la escuela sea un lugar agradable, un lugar amable, un lugar amoroso y para que efectivamente contribuyamos en la medida posible a la adquisición de cuantas competencias comunicativas sean posibles. Evidentemente, la adquisición de competencias comunicativas es una adquisición gradual en el tiempo que concluye con la muerte del ser humano. Un estudiante cuando concluye sus enseñanzas medias tiene un enorme grado de competencia comunicativa. Se sobreentiende que yo hablo y escribo mejor que a los 18 o 20 años y no he estado escolarizado desde entonces, ¿no? Por tanto, hay aprendizajes comunicativos que tienen que ver con el contexto cultural y no solo con el contexto escolar. Pero lo que dependa de nosotros y de nosotras, hagamos lo posible por brindar a nuestros estudiantes su derecho a una educación emancipadora que utilice las palabras como una herramienta de transformación del mundo y de convivencia armoniosa y democrática entre las personas. En la medida en que seamos capaces de hacerlo, tendrá sentido nuestra labor. Muchísimas gracias a todos y ojalá les haya sido útil este conversatorio. Gracias. Muchas gracias, querido profesor. Indudablemente sus palabras nos revolucionan, quizás nos hacen más rebeldes como docentes y eso nos ayuda. Pierda usted cuidado de que todos los que estamos aquí en este día y en este horario estamos comprometidos con una docencia más innovadora, con una transformación de nuestras aulas y por eso gran parte de los que están en este conversatorio están tratando de forjarse como mejores profesionales y mejores docentes. Los saludan, Estoy convencido. profesor. Sí, los saludan desde Chile, desde Argentina, desde México, desde Colombia, le dan las gracias, usted lo puede ver en el chat y nosotros estamos tremendamente agradecidos de que usted haya compartido estas reflexiones con nosotros y que nos siembre esa semilla de cuestionamiento y de rebeldía que necesitamos como docentes. De esta manera, agradecemos la participación de todos los presentes y damos cierre a este encuentro y agradecemos una vez más la presencia del doctor Carlos Lomas. Esperamos reencontrarnos próximamente. En un par de meses ya estaremos reencontrándonos en otra actividad de nuestro programa de Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos, que aspira precisamente a esto, a llevarnos a la reflexión en torno al diálogo y el fomento del conocimiento de la enseñanza del lenguaje,
a fin de transformarnos en mejores docentes que logren los mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Muchas gracias por la participación y me quedo con una de las frases que están ahí en el chat. El maestro y la maestra siempre serán rebeldes. Un saludo para todos ustedes y les deseamos un buen fin de semana.